qué tan importante es sanar un poco esa rama materna? Cuando mi abuela, por ejemplo, estaba embarazada de mamá, yo ya estaba en el vientre de mamá. Entonces había ahí un óvulo que el día de mañana pues iba a ser yo. Todo lo que ella vivió influye. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi abuela vivió abuso, mi madre también vivió abuso. Lo heredamos inconscientemente porque es una lealtad. Yo para ser leal a mi clan, creo que lo mejor es, pues, no casarme nunca, por ejemplo, porque le tengo miedo a los hombres por si me abusan de mí. Una hija que o repite, ¿no? O que es exactamente lo mismo que su madre, sumisa, me quedo en casa, o me voy para el otro lado. Nada de hombre, soy la mujer súper independiente, súper empoderada. Vale, ¿por qué lo haces? Porque tal, porque en mi casa solo vi esto y ahora yo quiero hacerlo diferente. Quitan, como yo digo, muchas capas de cebolla cuando ellas ven, ah, no, pues mira, al final estoy haciendo esto, pues para evitar todo lo que le pasó a mi madre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Tengo el gran agrado de compartir este espacio con Irene Blanco. Ella es una terapeuta holística y acompaña a mujeres un poco a equilibrar sus hormonas, a sanar traumas del pasado y a potenciar su fertilidad. Bienvenida, Irene. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. Irene, me contabas antes que hiciste una transición de lo que es la enfermería a, bueno, a ser terapeuta holística. ¿Cómo es que hiciste este cambio? ¿Cómo llegaron las terapias holísticas a tu vida? Bueno, pues llegó pasando por una gran crisis existencial a nivel personal, en el cual, pues bueno, yo empecé con ataques de pánico, agorafobia, de desórdenes en mi menstruación, la aparición de pólipos, de mioma. Y bueno, en el sistema sanitario actual, en el cual trabajaba y en el cual vamos, pues todas las personas cuando tenemos un problema, para mí solo veía que ponían parches ante síntomas físicos, ¿no? Yo sentía que venía de algo más, de, no sé, que me daba corta, ¿no? Con todo lo que ellos me daban, que ellos simplemente pues me daban anticonceptivas por un lado y antidepresivos por otro, cosa que no, nunca quise tomar ni una cosa ni la otra. Y surge a raíz de ahí, ¿no? De mi búsqueda intensa de, bueno, de buscar una solución a mis problemas desde una mirada en la cual la persona se ponga en el centro, pero se tengan en cuenta pues todas las dimensiones, ¿no? Yo sentía que había algo más interno. Entonces empecé a indagar en todas las terapias complementarias en las que me fueron sirviendo a mí y de ahí las cuales a mí me sirvieron, ¿no? Que me llevaron a una sanación bastante profunda en la cual pues al final tuve que indagar pues, en traumas míos propios del pasado, en, bueno, en heridas de la infancia, ¿no? Fue un proceso bastante duro, pero a día de hoy el cual volvería a pasar, porque a día de hoy soy la persona que soy gracias a pasar ese proceso, ¿no? Entonces dije, es posible acompañar a las otras mujeres, sí, a otras mujeres, desde una mirada más integral, ¿no? Teniendo en cuenta varios aspectos. Además, en mi práctica diaria de la enfermería me di cuenta que se me quedaba corto, que solo ponía, pues iba apagando humo y solo ponía parches. Era, vienes con un síntoma digestivo, pues te doy la típica pastillita, un omeprazol y ya está. No, no iban a la raíz del desequilibrio, que a veces puede ser algo físico y a veces puede ser algo emocional, algo energético, ¿no? Y entonces surge de ahí, de mi propio renacer, por así decirlo, y de mi propia sanación. Esta búsqueda incansable de que, bueno, de que al final nos vean como un todo y no solo como un cuerpo físico. Ujú. Qué importante es cambiar esa perspectiva, ¿no? De las dificultades o los retos que tenemos en la vida. A veces, cuando estamos en el famoso modo víctima, ¿no? No podemos tomar esa distancia de ese problema o de esa situación que nos está pasando y no podemos ver el gran aprendizaje que hay detrás de ello. Cuéntame cómo es que estos traumas emocionales y experiencias del pasado juegan un papel importante en el desequilibrio hormonal y los problemas de la fertilidad de las mujeres.
Bueno, pues después de indagar en mí y de haber estudiado también un poquito, ¿no? Creo que todos nos queda bien claro que la infancia juega un papel muy importante en nuestra vida adulta, ¿no? Entonces, traumas, por ejemplo, como son el sentirme rechazada por mi propio círculo familiar, ¿no? El sentirme el que a lo mejor mi mamá quería, o mi papá, por ejemplo, quería un niño y yo era una niña. Eso juega un papel muy importante, por ejemplo, en todo lo que es el cómo yo me siento siendo femenina, el cómo yo veo mi menstruación, ¿no? Me llegan muchas mujeres, por ejemplo, con dolores menstruales, pero muy fuertes, y hay una historia ahí de trauma de, no, de sentirse rechazada. Hay también mucha memoria de abuso, mucha, ya sea abusos propios o abusos que se van pasando, porque yo creo en esto, ¿no? De generación en generación, ¿no? Quizá han abusado a mi madre, quizá han abusado a mi abuela, ¿no? Y todo esto influye en cómo nosotras nos sentimos mujer, en cómo vivo mi menstruación, en mis desórdenes hormonales, ¿no? Y en los problemas de fertilidad igual. Básicamente el cómo yo a lo mejor he visto que materna mi madre, ¿no? Por ejemplo, esas creencias que se nos van quedando en la cabecita de bueno, todo lo que yo he visto, ¿no? Al final hay mujeres que desean ser madres, pero luego vas indagando y vas viendo que ellas en realidad lo que tienen son miedos. Tienen un deseo, pero tienen miedo que está muy relacionado en lo que han vivido en casa desde pequeña, ¿no? Y, y básicamente es eso, ¿no? Para mí es súper importante, en todas mis sesiones vamos a la infancia o esos traumas que se quedan en nuestro cuerpo y a lo mejor nos están incapacitando en nuestra vida diaria, ¿no? Ujú. Sí, esos miedos que, claro, son inconscientes, ¿no? Yo puedo ser madre, puedo querer ser madre conscientemente, pero mi cuerpo está respondiendo tal vez a un miedo inconsciente de mi mente que le está diciendo, es peligroso ser madre, ¿no? ¿Por qué razones has encontrado tú en consulta, o tal vez las más comunes o las que más te suelas encontrar, que son la raíz de ese miedo? O sea, ¿de qué realmente les está protegiendo? eh, el cuerpo a estas personas, a estas mujeres que quieren ser madres y no pueden. Pues al final creo que se le están protegiendo de ser ellas mismas, de en realidad realizar su deseo tan grande, ¿no? Lo que pasa es que cuando se nos van inculcando de pequeño, nosotros vemos ciertas experiencias en casa de pequeño, se van metiendo en el inconsciente. Y entonces trabajar desde ahí es mucho más difícil. Entonces cuando ellas se dan cuenta de que, wow, ¿cómo que yo tengo este desequilibrio hormonal o este problema de fertilidad? Porque yo haya visto, por ejemplo, discusiones recurrentes en casa, un ejemplo, ¿no? Es como un descubrimiento hacia ellas y ellas se piensan que eso no les influye y muchas veces cuesta ir a a ese entorno familiar, porque muchas, no, yo he tenido una infancia muy bonita, yo no he tenido ningún problema. Entonces, les cuesta mucho, pero cuando ven que puede ser la raíz o que una de las raíces está ahí, empiezan a trabajar desde otro lado, empiezas a romper incluso creencias pues limitantes, ¿no? Todo lo que yo he escuchado en casa, todo lo que se me ha metido aquí, todo lo que he visto, cómo era mi mamá con papá, al final no solo los problemas de fertilidad, también lo vemos en cómo nosotras escogemos a los hombres de nuestra vida, muchas veces, ¿no? Que los cogemos pues o igual que papá o totalmente diferente, ¿no? Dependiendo de lo que queramos, sí, sobre todo si somos conscientes, pero cuando no lo hacemos consciente, al final lo estamos escogiendo desde la herida y hacemos pasitos sin darnos cuenta de que esos pasitos en realidad pues no nos llevan a lo que de verdad nosotros queremos. Ujú. Creo que es muy común, y aquí me voy a poner un poquito personal, porque este tema me toca un poco a mí. Yo hace unos años que me planteé ya ser madre, ¿no? Y veo que mi cuerpo pues reacciona ante las relaciones sexuales a veces con rechazo, con miedo, y digo, pero esto no era así antes. O sea, ¿qué ha pasado? A partir de plantearme yo ser madre y abrirme a la maternidad, comienzan a salir estas reacciones corporales, ¿no? Entonces, muy interesante lo que planteas, porque dices, una de ellas, ¿no? Uno de esos miedos o una de esas creencias limitantes puede ser tal cosa, ¿no? Porque yo he ido descubriendo una.
pero creo que hay más, ¿no? Porque todavía sigo teniendo estas reacciones corporales, pero creo que tal vez con esta razón se pueden identificar varias mujeres y creo que es muy común que muchas veces el padre esté ausente, ¿no? En la infancia de los niños, muchas veces pues por adicciones o por el mismo miedo del padre a ser padre, ¿no? Las consecuencias que eso puede traer en su vida. Ese es mi caso, ¿no? Entonces yo fui indagando en mí misma, conectando conmigo misma y me di cuenta que una parte de mí o esa niña interior que tenemos, ¿no? Que está herida por el abandono de papá, tiene un poco ese miedo de que si es madre, ¿no? El padre se va a ir de casa, ¿no? La pareja me va a dejar, porque eso fue lo que viví de pequeña, ¿no? ¿Este caso te has encontrado mucho? O sea, suele ser Sí, uno de los casos principales. sí, sobre todo en la generación más de nuestra edad. Suele ser muy, muy habitual, Ujú, mucho. Y cuando las mujeres lo hacen consciente es como, wow, ¿cómo puedo yo boicotearme? Porque al final nos boicoteamos a nosotras mismas en este proceso de búsqueda de la maternidad, ¿no? O esa ujú, maternidad que no llega, o me pongo en búsqueda de la maternidad y empiezo con desajustes hormonales cuando nunca los he tenido. Por ejemplo, ¿no? Que eso me pasó a mí. Yo ahora recién estoy embarazada de 5 meses y eso me pasó a mí, dedicándome a lo que me dedico, yo decía, pero ¿cómo puede ser si mis hormonas han estado siempre súper reguladas? ¿Cómo puede ser que lleve X meses buscando y ahora estoy teniendo desórdenes, ¿no? Y también creo que a veces esto nos pasa, o en mi caso yo lo vi, para en realidad decir, vale, Irene, ¿de verdad quieres ser madre? ¿No? Por ejemplo, ¿desde dónde también quieres ser madre? ¿Para qué quieres ser madre? Porque hay, esas preguntas muchas veces nos las hacemos, en plan, pues a lo mejor quiero ser madre pues para arreglar una pareja que ya no va a ningún lado, para sustituir un hijo que, no sé, por X o por Y, ¿no? O para darle un hermanito a mi hijo para que el día de mañana no se quede solo, ¿no? Y esa, al final vamos metiendo ahí lealtades inconscientes. Y para mí fue como, vale, Irene, ¿te está pasando esto? ¿De verdad quieres ser madre? Son como pequeñas pruebas que nos pone la vida, ¿no? Al final tú tienes la opción de ver todo lo que te pasa o desde el modo víctima o desde el modo, bueno, modo víctima o yo hago, empiezo a hacer para cambiar cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, también me lo encuentro mucho. Hay muchas mujeres que vienen y sobre todo esto me lo he encontrado en los círculos de mujeres que hago, que las ves que están todavía en el rol víctima y le digo, es que desde ese rol no vais a conseguir nada, porque te puedo asegurar que muchas hemos sufrido traumas, muchas hemos sufrido abusos, hemos sufrido la falta de uno de los progenitores, pero al final es qué haces con lo que te pasa. ujú. Efectivamente, sí, si estamos dependiendo de que el resto cambie, que el cambio venga de fuera, eso nunca va a suceder, ¿verdad? Tenemos que Nunca. nosotros empoderarnos y tomar las riendas de nuestra vida. ¿De qué manera una mujer puede identificar o qué síntomas puede tener para enterarse de que está teniendo un desequilibrio hormonal? Bueno, para mí, por ejemplo, los típicos síntomas, porque al final son los típicos síntomas, lo que pasa es que yo voy como más a la raíz emocional, un sangrado abundante, unos ciclos muy cortos o unos ciclos muy largos, un dolor que nos incapacita, que nos han hecho creer que el dolor menstrual es normal y bueno, un dolor menstrual, si una mujer te viene y tiene un dolor de 9, no, o sea, un dolor que te incapacite no es normal, ¿no? Eh, la aparición de pólipos, la aparición de miomas, bloqueos sexuales o dolor en las relaciones sexuales, ¿no? Todo esto, para mí, tiene siempre una raíz emocional. Lógicamente, voy a tratar la raíz, o sea, voy a tratar también en la manera física, ¿no? Porque para mí todo la mujer es un todo, pero casi siempre hay un trauma no resuelto detrás o la raíz emocional está detrás. Para Mm. mí sí. ¿Qué herramientas utilizas luego de que llegaste a la raíz para comenzar un poco a sanar ese trauma? Bueno, pues una de las herramientas que a mí más me sirvió más y en las que yo utilizo, para mí es clave la meditación. Es muy, muy clave la meditación. Después también el
el volver al cuerpo. El volver al cuerpo, porque muchos traumas se quedan en nuestro cuerpo y en forma de a lo mejor mi espalda está encorvada, meto la pelvis, ¿no? Todo esto. Entonces, volver al cuerpo. ¿Y cómo vuelvo al cuerpo? Primero siendo consciente de lo que me pasa. Para ello necesito técnicas, pues como la meditación, visualización es un espacio en el cual yo me permita ver qué le pasa a mi cuerpo. El movimiento corporal, el movimiento, el abrirme, pero el abrirme desde aquí, desde el corazón, ¿no? Como yo digo muchas veces, útero y corazón están relacionados. Primero me tengo que abrir desde aquí para luego abrirme a la vida, ¿no? Trabajamos también mucho la voz, porque lo que no expresamos se somatiza. Entonces, la trabajamos a raíz de que ellas expresen lo que de verdad sienten, el canto, ¿no? O sea, todo este tipo de técnica también utiliza la escritura terapéutica, ¿no? Depende un poquito de lo que yo vaya viendo también de la persona, porque es verdad que a veces me llegan pues chicas muy mentales y le propongo hacer meditación y me dicen, no, a mí esto no me va, ¿no? Pero bueno, para mí también es un reto porque las voy llevando poquito a poco hacia mi terreno. A lo mejor no empiezo desde primera hora con la meditación y empiezo con otras cosas que la traen más a la tierra, ¿no? Y al final acaban meditando y acaban conectando con ellas mismas, ¿no? El, otras herramientas, bueno, más que una herramienta practicada en sesiones, es algo que yo le aconsejo a ellas, el contacto con la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el pasar tiempo con nosotras mismas, ¿no? Que tanto miedo nos da, porque al final nos da mucho miedo la soledad, que a veces estamos llenas de estímulos, de redes sociales, ocupamos nuestro tiempo en muchas cosas para no estar solas, ¿no? Entonces, un poquito ahí, un poquito básicamente hacemos también una carta de liberación, si detectamos que es algo en el árbol genealógico, hacemos varias cositas. Ujú. Mira, ahora que tocas el tema del árbol genealógico, qué tan importante es sanar un poco esa rama materna, ¿no? Y sanar a nuestra propia madre. Investigar un poquito también qué pasó con la abuela, con la bisabuela. Cuéntanos cómo es que todos, pues esas programaciones que ellas tal vez tenían, o esas creencias que las limitaban, también se pasaron a través de nuestro ADN a nosotras mismas, ¿no? Sí, se pasaron del ADN porque, bueno, cuando mi abuela, por ejemplo, estaba embarazada de mamá, yo ya estaba en el vientre de mamá, ¿no? Entonces había ahí un óvulo que el día de mañana pues iba a ser yo. Todo lo que ella vivió influye. Y al final, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi abuela vivió abuso, mi madre también vivió abuso. Entonces, han sido mujeres que han estado sumisas toda la vida. O sea, muy sumisas, muy dependientes emocional, con mucho miedo a la vida, ¿no? Entonces, todo esto influye en nosotras. Claro que influye en cómo tú vives incluso, bueno, tu feminidad propia, en cómo tú te relacionas con los hombres, en cómo vives tu sexualidad, porque cuando te das cuenta de que ha habido traumas sexuales en el árbol, esa carga también está, por ejemplo, ¿no? O la carga de los abortos de repetición. Mi abuela tuvo aborto, mi madre tuvo aborto, mi hermana ha tenido abortos y es como hay una lealtad inconsciente que hay que romper. Y es verdad que mucha gente no, pues dice, ¿cómo va a ser eso, no? Que yo herede, lo heredamos inconscientemente porque es una lealtad. Yo para ser leal a mi clan, creo que lo mejor es, pues, no casarme nunca, por ejemplo, porque le tengo miedo a los hombres por si me abusan de mí, pues me boicoteo y tengo abortos de repetición, ¿no? Entonces es brutal. Tanto sanar la herida materna, como yo le digo, o sanar la herida paterna, sanar los dos es brutal, pero las mujeres, pues quieras o no, tenemos como más herencia transgeneracional y empezar a trabajar con nuestra mamá, con nuestra abuela, ¿no? Desde el amor, porque claro, cuando una empieza a darse cuenta de que a lo mejor algunos desequilibrios, ¿no? Algunos bloqueos sexuales están relacionados con cosas que vivió tu abuela, es como la primera reacción que me encuentro muchas veces es maldecir. ¿Y por qué yo? Y porque volvemos al victimismo, ¿no? Y entonces, ¿y por qué permitieron ellas que la abusaran, ¿no? Entonces,
ser compasiva. Ser compasiva no es justificar la historia que ellas han tenido, porque ellas al final, con lo que tenían, pudieron hacer determinadas cosas y ellas decidieron callar, pero ahora nosotras lo podemos hacer diferente, ¿no? Entonces, con todo esto, que sé ahora y que sé que puede influirme en mi vida, voy a ser compasiva, voy a tratarlas con amor y voy a hablar con ellas de este tema, ¿no? Porque es súper importante. Lo que pasa que nos encontramos que nuestras madres no quieren hablar de este tema. Es algo como muy tabú, como algo, bueno, que no se plantean ellas, que ni siquiera estaban repitiendo ellas inconscientemente, ¿no? Entonces, para mí trabajar desde con la rama materna es muy bonito. De hecho, yo tengo un programa en el cual la primera sesión ya les digo, tenéis que hacer el árbol genealógico, tanto materno como paterno, y empezar a detectar si te llamas igual que tu tatarabuela, si te dedicas igual que tu tatarabuela, qué fecha naciste, cuándo se predecían los fallecimientos, cómo fallecieron, ¿no? Que eso también lo vemos, que se repite mucho en la forma en fallecer, ¿no? Digo todo, porque hay luego una sesión en la cual trabajamos más profundo, en la cual ellas se dan cuenta a lo mejor, uy, es que he seguido los mismos patrones que mi abuela, uy, es que soy doble de, ¿no? Y empiezan como a ver las soluciones a sus problemas actuales. Ujú. Sí, sí, muy importante, muy importante volver Mucho. al pasado. Y una vez que detectamos ese patrón, ¿no? Que bueno, como estábamos hablando de la rama materna y tú contabas que, y que también creo que es muy común, ¿no? De la mujer sumisa, la que se queda en casa, ¿no? La que, bueno, el hombre es el que tiene un poco más el control, controla el dinero porque es el que sale a trabajar, ¿no? Entonces, creo que podemos ver muchas veces una hija que o repite, ¿no? O que es exactamente lo mismo que su madre, sumisa, me quedo en casa, no me atrevo a ir por lo que realmente me motiva, a emprender en ese trabajo que me apasiona, sino que inconscientemente me quedo en casa y ya que sea el hombre el que se encargue de traer la economía, ¿no? O me voy para el otro lado. Nada de hombre, soy la mujer súper independiente, súper empoderada, tengo un montón de títulos, un trabajo que me pagan súper bien, ¿no? Y si tengo un hombre, pues tengo un hombre sumiso, ¿no? Soy yo la que se convierte en papá, ¿no? Estamos como que en los extremos. En los ¿De, extremos. de qué manera podemos equilibrarnos en ese sentido? Para mí, al final sería como equilibrar la energía femenina y la energía masculina un poquito, ¿no? Porque cuando tiramos en los extremos, para mí, trayendo al consciente todas estas cosas que hacemos y preguntarle a la mujer que por qué lo hace. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque para mí son máscaras que nos ponemos para no ver en realidad lo que nos pasa en nuestro interior. Entonces, yo las traigo mucho a esto, ¿no? Vale, ¿por qué lo haces? Porque tal, porque en mi casa solo vi esto y ahora yo quiero hacerlo diferente. Vale, pero ¿desde dónde? ¿Porque lo viste, porque lo viste y lo quieres hacer diferente o de verdad te nace a ti del corazón hacerlo diferente, ¿no? Para mí, pues básicamente es eso, las traigo como al momento presente y traemos al consciente todo esto. Y ahí se abren muchas, se quitan, como yo digo, muchas capas de cebolla. Cuando ellas ven, ah, no, pues mira, al final estoy haciendo esto, pues para evitar todo lo que le pasó a mi madre. Pues o imito conductas sin darme cuenta, ¿no? O sea, es como un método de indagación hasta donde me deje, pero ahí quitar capas de cebolla. Y muchas, o sea, casi todas se dan cuenta de que o repiten patrones o evitan totalmente ser igual a mamá, por ejemplo. Ujú. Volvemos nuevamente a la importancia de reconciliarse con mamá. Mucho, Qué muchísimo, importante. mucho, mucho, Ujú, muchísimo. O sea, sí, hay que tener como una mirada compasiva y mucho. Y mirarla como al final que lo hicieron como pudieron, como supieron, sin justificar, vuelvo a lo mismo porque no es nada justificable, pero sí, es muy importante mirar a mamá, mucho. ujú, Y nos coloquemos en el lugar que nos toca, mamá en su lugar y yo en el lugar de hija, porque yo no tengo por qué cuidar a nadie, sinceramente. Yo soy hija y ella es mamá. ujú. Claro, mientras no hagamos las paces con mamá es como no hacer las paces con eso que nos dio la vida, ¿no? Y por lo tanto la fertilidad también pues decae en nosotros mismos. Me niego a la La vida, fe- mamá,
me niego a ser madre, ¿no? La fertilidad, la maternidad en sí, e incluso el cómo nos relacionamos con el dinero, todo eso está relacionado el cómo yo veo a mamá y cómo me relaciono con mamá. Ujú. ¿Qué consejo le darías a esas mujeres que tal vez tengan madres con las que hayan tratado de reconciliarse, pero les es muy difícil? Mamá todavía está en ese papel de esa niña herida, con sus propios dolores y sus propias heridas y no puede un poco cambiar, ¿no? La hija siempre quiere cambiar a mamá para que la acepte más, para que la vea, para que la reconozca. ¿Qué consejo le podemos dar a esas hijas? Bueno, mi primer consejo que daría sería el que primero la compasión hacia los demás, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Primero la compasión. Y en segundo lugar, el, el yo que si yo quiero cambiar yo, no tener que cambiar a nadie. Porque, y eso me ha pasado a mí personalmente y lo he visto también en consulta, cuando tú empiezas a cambiar, todo tu entorno inconscientemente cambia. Es muy difícil, sobre todo mi madre, por ejemplo, tiene 62 años. Entonces, cuando hablo estos temas con ella, es muy difícil que ella se vaya del rol de víctima. Es difícil, pero cada vez se hace más consciente. Entonces, yo siempre lo digo, sentarnos a hablar con ella. Desde mamá, yo no te juzgo, pero entiende que a raíz de estas cositas que pasaron en casa, pues yo tuve esta etapa adulta, tomé estas decisiones erróneas. No te lo digo para sentirte culpable, pero para mí es súper necesario poderlo expresar y encontrar el origen de lo que me pasa. Simplemente te lo expreso, ¿no? Te lo expreso porque así yo lo puedo sanar, no estoy buscando culpables, ¿no? Es verdad que ellos casi siempre actúan mm, defendiéndose. Pues yo lo hice, pues no sé, así, siempre actúan defendiéndose. Pero al final también entender que eso es parte de ellos, que eso es parte de ellos y hablan desde su herida también, ¿no? Y no tiene nada que ver conmigo. Hacer esa separación de yo dónde estoy, dónde está mi madre, siempre y cuando ninguno está encima de nadie, para mí eso es súper esencial, pero sí que mantenerme yo en mi centro y decir, vale, mamá, es que yo necesito esto para poder sanar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hablé con mi madre era el proyecto sentido. O sea, yo fui una niña en la cual mamá y papá querían que fuera un niño, porque ya tenían dos niñas y era como, quiero que sea un niño. Y yo, claro, cuando empecé a indagar en todo esto, me sentí siempre fuera de lugar en en todos los sitios. En el colegio me sentía un bicho raro. Después con mi cuerpo femenino también, mis dolores menstruales, ¿no? Y era como, claro, cuando descubrí el proyecto de sentido y el impacto que tiene, era como, wow, entendí el por qué yo tengo esa herida de rechazo, porque es herida de rechazo, ¿no? Me rechazo al final a mí misma. Y cuando la hablé con ella, por ejemplo, su, su primera actuación fue, pero bueno, yo luego sí que quería que fueras una niña. Digo, ya, pero tu inconsciente, en realidad, digo, pero que no está mal, pero al final estas cositas se transmiten y no para que te sientas culpable. Y yo siempre se lo digo, es que necesito ponerlo encima de la mesa para yo sanar. Es simplemente eso, necesito conversar, darle voz, ponerle nombre y apellido para yo poder sanar. Ujú. Sí, comparto también contigo. Yo también he ido transitando un poquito este camino de sanar a mamá y puede ser difícil para algunas mujeres, ¿no? Tener esa conversación con mamá, pero cuando vean que es el momento, las incentivo a hacerlo. Y como tú bien dices, desde dónde vas a hablar con mamá, ¿no? No desde culparla, sino desde tratar de entender tu origen, ¿no? Tratar de bajar un poco cualquier índice de ira, frustración, escoger un momento en el que estés calmada y realmente tu intención de hablar con mamá sea entender tu origen, ¿no? Entonces ya ahí puedes ir empezando tal vez con como tú también muy bien explicas, mamá, esta conversación la tengo no por culparte, sino por entender y para sanar, ¿no? Y creo que
una de las preguntas importantes, dos o tres, a ver si tú me puedes sumar alguna otra, como para ir indagando con mamá acerca de nuestro origen, es el proyecto sentido, como tú bien dices, de cuál fue la intención de mi concepción, ¿no? Con qué idea tú y papá fueron a concebirme, me deseaban, no me deseaban, fui sorpresa, no fui sorpresa, ¿no? ¿Cómo se ¿Cómo vivió sintió? el embarazo, por ejemplo? Exacto, sí, claro, cómo se sintió mamá, ¿no? Cuando yo estaba en el vientre y cómo se sintió mamá luego de que yo naciera, ¿no? Ujú. Sí. Y incluso también el cómo se sintió mamá cuando le dio la noticia a papá. Muy Mm, importante también, ujú. muy importante. ¿Qué Y tan luego, impor- bueno, dime, dime. sí, qué tan importante es cómo se sintió mamá mientras yo estaba en su vientre? ¿Qué tipo de información puede haber transmitido o me puede haber transmitido a mí mientras yo estaba incubándome, por así decirlo? Pues todo, o sea, por ejemplo, el proyecto Sentido nos dice que a nosotros se nos inculcan desde 6 meses antes de la concepción, ¿no? Hasta los 3 años de vida. Y todo, o sea, el cómo mamá, si mamá se sintió acompañada, se sintió vista por papá, cómo gestionaba ella el estrés, cómo veía el entorno familiar, si lo veía un peligro o lo veía como algo bueno en el cual poder criar y tener hijos en el mundo, ¿no? Todo esto influye en cómo yo me voy a relacionar el día de mañana. O sea, es que es muy importante llevar un embarazo consciente. También siempre digo que sin culpabilizarnos, porque todas somos conscientes de que el embarazo hay muchas hormonas en las cuales nosotras no podemos interferir y hay cosas que nosotras tampoco podemos hacer. Pero lo que yo puedo hacer, darme ese espacio, esa tranquilidad, hablarle con mi bebé. Hay veces que incluso muchas mujeres me preguntan, pero ¿cómo hago para no transmitirle esos miedos, ¿no? Porque esos miedos, sí, miedos, háblale al bebé. Háblale, dile que esto es tuyo, que no tiene por qué heredarlo, ¿no? Que es tuyo, que estás pasando por esta etapa ahora mismo, que está siendo difícil, pero que lo estás haciendo lo mejor que sabes y que puedes también, ¿no? Al final el bebé también sabe eso, pero mucha comunicación y ser muy consciente de todo lo que nos pasa. Lógicamente no podemos vivir en una burbuja, está claro, pero yo sí que puedo elegir el cómo yo quiero llevar en mi embarazo, ¿no? Y qué personas me van a acompañar, eh, todo, el entorno del que me quiero rodear, todo. Y eso impacta mucho en las etapas adultas de nosotras, mucho. Ujú. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo, que una madre embarazada pueda haberse sentido sola en el embarazo? Que tal vez el marido tomaba distancia, no se sentía sostenida emocionalmente por este. Bueno, pues por ejemplo, en el bebé o en el bebé que vaya a nacer, a esta persona le va a costar a lo mejor mucho relacionarse con los demás, porque como mamá se sentía muy sola, esta persona pues quizás tiene miedo a las relaciones de los demás, pues para no volver a sentirse sola, ¿no? Es como, y muchas veces pasa que dice, es que en verdad este sentimiento, esta emoción no es mía. O sea, no la siento como mía. Yo en realidad quiero relacionarme con la gente, pero no veo la manera de poder relacionarme, ¿no? Y está muchas veces relacionada con lo que vivió mamá. Entonces mamá si se sintió sola, pues quizás yo voy a querer repetir eso también y voy a querer sentirme sola o me va a dar miedo relacionarme con los demás. No voy digamos, a mostrarme al mundo por miedo a que me abandonen o por miedo a la soledad. No me voy a sentir nunca apoyada, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasaría? Bueno, creo que también sería un poco el mismo caso, ¿no? Esas mujeres que tal vez se hayan sentido rechazadas por su propia familia al quedar embarazadas, también puede ser un poco esa soledad, ¿verdad? Igual, igual. Será Ujú, igual el miedo al rechazo. Entonces a mí también, por ejemplo, yo me meto en una cueva para evitar que me rechacen, ¿no? Me evito exponerme a según qué sitios porque así mm, huyo. Al final la herida de rechazo pues huye de todo lo que le provoca incomodidad. ujú. ¿Y qué pasaría en el caso de esas mujeres que se enteran que están embarazadas y les Y entra un no- pavor enorme? Y eso lo siente el bebé.
Sí que lo siento, o sea, si les entra, o sea, yo digo que hay que abrazar esos miedos, o sea, hay que abrazarlos porque hay embarazos que son buscados y hay embarazos que no son buscados, ¿no? Que eso igualmente va a repercutir de alguna manera, pero yo siempre digo que abracen esos miedos, o sea, trabajar mucho con esos miedos, ponerle nombre también a esos miedos y darle lugar y ver también el por qué tengo miedo, ¿no? ¿Por qué tengo miedo? ¿Tengo miedo de verdad porque creo que no voy a ser buena madre? ¿Porque no lo voy a hacer bien? ¿Tengo miedo al parto? ¿A qué tengo miedo? ¿No? Ponerle nombre. Al final, el miedo viene por cosas que desconocemos. Entonces, cuando vamos poniéndole nombre, es como que el miedo baja de intensidad, como yo le digo. ¿Cómo podemos reconfortar a esas madres que ya han detectado que tienen miedo a ser mamás o que tal vez tienen miedo a repetir la forma en que maternan a sus hijos según el rol de madre o la imagen de madre que ellas tienen de sus propias madres? ¿Qué les Pues podemos para decir? mí, si ya me vienen diciendo eso, yo ya les digo que ya no van a repetir. Porque en el sentido de que tú ya estás siendo consciente de lo que quieres y de lo que no quieres. Entonces, eso es un gran avance. Yo muchas veces le digo, o sea, no tengas miedo porque tú ya te has dado cuenta de lo que quieres. Entonces, primero no tengas miedo. Después, pues trabajar a nivel colectivo, a nivel de conexión con el bebé. Yo siempre digo, pues escribirle cartas al bebé, el cómo quieres, cómo te imaginas tú la maternidad, cómo te gustaría hacerla, que luego es verdad que no hay que romantizarla, pero cada uno elige cómo quiere educar, ¿no? Hablando mucho también con la pareja, para mí es súper importante la comunicación con la pareja, el que es normal que tengas miedo, porque es normal, porque al final tú lo has visto hacer así y luego quieres hacer las cosas diferentes, pero eso, ¿no? Buscando esa conexión contigo misma, ese ratito de conexión contigo misma, ese ratito de conexión con tu bebé, de cómo quieres educar a tu bebé para mí. Yo sé que hay muchos embarazos que se quedan, bueno, sin buscarlo, pero para mí es como tener una concepción consciente. Para mí hay cosas que son súper importantes, como por qué quiero ser madre, desde dónde quiero ser madre, el hablar con la pareja muchísimo, ¿no? El, vale, antes de buscar un bebé, ¿qué queremos? ¿No? Y para mí todo esto es primordial y ya hacemos la diferencia en realidad. Ya estamos actuando diferente a nuestro, digamos, a nuestro clan. ¿No? Entonces yo les diría eso, que ya lo están haciendo diferente porque son conscientes de que lo están haciendo diferente y que pasen mucho tiempo con ellas mismas, conectando con su bebé, con su pareja, incluso detectando, pues mira, quiero educar así, quiero educar de esta manera y al final creándose su propio camino en este mundo que se abre a la maternidad. Ujú. ¿Qué consejo le puedes dar a aquellas mujeres que tal vez han salido embarazadas producto de un abuso sexual y que tienen miedo, pues que tal vez sus hijos, bueno, transmitirle estos miedos, este estrés con las que ellas mismas han vivido su embarazo? Wow, es una gran pregunta. Cuando hay un embarazo fruto de un abuso, hay que trabajar mucho con esa mujer, mucho, mucho. Primero de todo, verbalizar todo lo que siente, o sea, que no se quede nada dentro, que no se quede nada dentro, que aunque haya decidido tener a ese bebé, eh, decirle que va a haber momentos en los cuales ella a lo mejor se arrepienta de seguir con ese embarazo, ¿no? Que abrace todo esto, que abrace todo, que se comunique con el bebé. Para mí es súper importante que trabaje con todos sus miedos, que trabaje todo el tema del abuso en consulta también, que también pues sepa por qué al final, después de un abuso, quiere tener a ese bebé. También es súper importante, ¿no? Y cuando ya tomamos esas decisiones, vale, ya he tomado la decisión de seguir adelante con mi embarazo, voy a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y transmitiéndole pues paz, amor a ese bebé, aunque haya sido de un fruto de un abuso sexual. Para mí es súper importante, o sea, la mujer tiene que expresarlo todo, todo. O sea, ya de por sí es súper importante porque útero y voz, como te decía al principio, están conectados,
y más cuando se produce un abuso sexual, es como verbaliza, vamos, expresa todo lo que sientas en ese momento, expresa tu rabia, todo, 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 todo. Pero una vez que la has expresado, acógete, o sea, ser amorosa contigo, con tu proceso y ser muy amorosa también con ese bebé. Ujú. Sí, qué importante es sacar afuera todo aquello que sentimos, ¿no? Porque tal vez si nos lo guardamos nos llenamos de resentimiento y de mucha rabia y mucha ira. Tratar de encontrar esas formas de liberarnos de toda esa emoción. Sí, y que Eh, al final, que aunque haya decidido un camino, que es seguir con el embarazo, que pase lo que pase, no se culpabilice de nada. Que muchas mujeres luego dicen "Es que no lo tenía que haber tenido, ¿no? Cuando ya está fuera. Pase lo que pase, en ese momento lo sentías así y quisiste seguir con el embarazo, pues pase lo que pase, ser compasiva contigo misma y tratarte con amor. ujú. Sí, qué gran consejo. A ver, tengo también otra pregunta sobre la depresión postparto. ¿Qué tan común es? ¿Cómo podemos ir tratándola? ¿Qué consejos tienes para aquellas mujeres que la viven? Bueno, la depresión postparto tiene mucho que ver en cómo, en la concepción, o sea, en el proceso, no solo la depresión postparto, tiene mucho que ver en cómo tú has vivido la búsqueda de tu embarazo y el cómo tú has vivido tu embarazo y cómo no, cómo has vivido tu parto. Sabemos que las hormonas juegan una gran pasada, ¿no? Porque al final cuando parimos hace una disminución del nivel hormonal brutal, pero si tú has vivido tu embarazo y tu parto de la mejor manera que has podido y como tú has querido, hay menos depresiones postparto. Es verdad que hay un pequeño porcentaje en los cuales no podemos actuar, ¿no? Digamos, pero sí que es cierto que o sea, para mí se previene de la manera en la que tú vives tu embarazo y tu parto. Y cómo vives tu embarazo quiere decir el cómo yo me siento estando embarazada, la conexión que yo tengo, ese vínculo que yo he creado con ese bebé, eh, si me siento apoyada por mi familia, si me siento apoyada por mi pareja, cómo yo veo la maternidad cuando mi bebé salga y el parto, que nadie habla de eso, pero el parto influye mucho en la depresión postparto. Y ya no te digo si es un parto vaginal o un parto instrumentado o un parto por cesárea, no, no, sino el cómo la mujer ha sido respetada, si ha vivido algún tipo de violencia obstétrica, ¿no? Si ella ha tenido muy claro cómo era su plan de parto y si ha respetado este plan de parto, aunque a veces sabemos que no es que no se respete, pero si hay alguna urgencia, se van a tomar determinadas decisiones, ¿no? Pero el cómo la mujer se siente en ese vaivén de olas, como se llama, ¿no? Al parto, en el momento del parto. O sea, si yo me siento en un entorno en el cual me siento bien, confío en mí, confío en mi bebé, confío en quien me acompaña, pues en mi pareja, mi madre, mi amiga, quien me acompaña, confío en los profesionales. Todo esto va a influir en que luego una mujer vaya a tener más o menos depresión postparto, el cómo ha sido también el piel con piel, si ha habido con piel o no, si ha pasado alguna urgencia, si se han cogido al bebé y se lo han llevado directamente, ¿no? Y entonces yo desconozco qué ha pasado y todo esto influye. Es verdad que hay un porcentaje porque caen las hormonas en picado, caen todas las hormonas en picado, pero si yo mantengo estos niveles de oxitocina, de serotonina, ¿no? De felicidad al final, y veo el parto como un viaje hacia conocer el amor de mi vida, por así decirlo, es como, bueno, hay mucha menos incidencia. Ujú. Y también el cómo vivamos el posparto en el sentido de que la mujer sea respetada, en el hecho de si la mujer bueno, la mujer y la pareja no quieren recibir visitas, hay que respetar esos tiempos, hay que dejarles espacio para que ellos se reorganicen como familia y un miembro más, ¿no? Se tienen que reorganizar como familia, respetar todo esto. La mujer muchas veces se siente de que ella pasa a un segundo plano cuando nace el bebé y nadie le pregunta cómo está, si está bien, si no, nadie se interesa.
como está ahí en la cama y todo el mundo con el bebé para arriba, el bebé para abajo, ¿no? Entonces, al final ahí ella también dice, ¿yo qué pasa conmigo? ¿No? Nadie me ve y yo he sido la que ha dado a luz y nadie me ve, ¿no? Ujú. Qué importante es tener definido tu plan de parto, ¿no? A quiénes quieres, qué es lo que necesitas, cómo quieres que se den las cosas dentro de lo posible, ¿no? Sí. Ujú. Vamos un poco a ir a, bueno, a tus consultas mismas. Cuéntame si puedes compartir con nosotros un caso de éxito, tal vez de una cliente tuya, una paciente que haya estado planeando ser madre por mucho tiempo, que no haya podido y que al final de trabajarse a ella misma, de conocerse un poquito más, indagar en su pasado, haya podido concebir. Bueno, de tema de fertilidad, es verdad Ujú, que hay algunas y bueno, tengo en concreto, por ejemplo, una chica que a mí me encanta. Esta chica llegó con muchos miedos, llegó con muchos abortos de repetición, ¿no? Entonces no entendía el por qué ella no podía ser madre, qué estaba pasando en su cuerpo, si había algo malo en ella, ¿no? Es verdad que hicimos, como yo te digo, para mí somos integral, entonces trabajamos en lo profundo, fuimos a esa rama materna en la cual ella vio que había habido muchos abusos, entonces incluso había habido abortos, entonces ella se protegía, la manera era esta, ¿no? De protegerse. Ella también, para ella no era un referente su madre, entonces era como, no quiero ser como ella. Entonces me boicoteo y ¿qué hago? Pues no, no tengo hijos y demás, ¿no? Eh, Aparte de trabajar un poquito en la transgeneracional, trabajábamos también las creencias limitantes porque había detrás, ella se sentía, pues sentía que su cuerpo no era capaz de sostener un embarazo, ¿no? Y eso es súper importante. Tenía muchos miedos, no se veía capaz de ser madre, no se sentía apoyada por su pareja, ¿no? Tuvo que hacer un gran trabajo a nivel de pareja y a nivel de comunicación. Y luego, por supuesto, también trabajamos la parte física, porque es súper importante también, ¿no? Trabajamos todo el tema de alimentación, todo el tema de disruptores endocrinos, todo el tema de la gestión del estrés, porque al final todo esto le estaba ella gestionando pues bastante estrés. Y, y también trabajamos el hecho de cómo se hablaba a ella misma, ¿no? Si se hablaba desde el amor o no. Y también lo que hicimos fue bajar un poquito las autoexigencias, digamos, y creer y confiar de que ese bebé iba a llegar cuando tuviera que llegar, que ese alma la había elegido a ella, pero cuando ella estuviera preparada y estuviera abierta a recibir a ese bebé. Y fue después de una sanación de útero, que yo hago unas sesiones de sanaciones de útero, ¿no? Termino casi siempre con una sanación de útero, los acompañamientos. Y al cabo del mes, mes y medio, me escribió diciendo que estaba embarazada. ujú. Qué bonito. Fue muy bonito. Sí, Muchas gracias por compartir este caso con nosotros. Te voy a nada. hacer dos preguntas ya para finalizar que le hago a los terapeutas que suelo entrevistar. Y la primera es, ¿qué es Dios para ti? Wow. ¿Qué es Dios para mí? Bueno, Dios para mí somos nosotros. Para mí es cada uno de nosotros. O sea, yo creo que, bueno, que nosotros mismos podemos curarnos, o sea, ya ni quitando de religiones y de nada, ¿no? Para mí Dios soy yo, porque yo tengo la capacidad de sanarme a mí misma sin buscar, bueno, sin buscar o esperar, perdón, que otro me sane. Y para mí básicamente sería eso. O sea, Dios es cada uno de nosotros. Ujú. ¿Qué mensaje le darías a todos esos niños interiores de las personas Mm. que nos están viendo ahora mismo? Ay. Pues primero que no pierdan nunca el niño interior, que tengamos siempre un huequito en el cual volver a nuestro niño interior, que volvamos a esos sueños que hemos dejado en el tintero sin realizar, ¿no? Que muchas veces estamos
en la etapa adulta con todas las obligaciones, con todo lo que nos tocaría hacer, con todas las responsabilidades, y nos olvidamos en realidad de jugar, de lo importante, de pasar tiempo con la familia, de, de disfrutar, ¿no? De sonreír incluso. Para mí, el cultivar el niño interior es eso, el seguir siendo niño, el tener todos los días un momento que a mí me conecte con ese niño, con esa inocencia, con esa capacidad de disfrute que tanto nos falta a los adultos, ¿no? Y que sobre todo nos conecte con esos sueños, que muchas veces estamos perdidos, estamos perdidos por ahí, no sé quién soy, no sé a dónde voy. Y yo siempre le digo, ¿qué le gustaba a esa niña de 10 años, no? ¿Qué le gustaba hacer? Porque muchas veces, no, es que no tengo ningún hobby que hacer. ¿Qué le gustaba hacer a esa niña de 10 años? Recuperemos a esos niños, ¿no? Y sobre todo, pues eso, disfrutar, sonreír y vivir. Ujú. Muchas gracias, Irene, por, bueno, darnos un poquito aquí de tu conocimiento y de tu tiempo. Gracias por la gran labor que haces ayudando a las mujeres un poco a equilibrar su energía femenina, a sanar un poquito su pasado y atreverse a ser madres de los nuevos niños que están llegando a la tierra, a enseñarnos muchísimo además. Vienen unos niños súper potentes. Si tienes algún mensaje ya final para acabar. Bueno, pues mi mensaje sería que pasáramos tiempo con nosotras mismas, con nosotras, con las mujeres, que nos amáramos con todo lo bueno, con todo lo malo, que abrazáramos cada una de nuestras etapas y que dejemos detrás los miedos y que todo, 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 todo es posible. Ujú. Muchas gracias, Irene. Vamos a dejar tus redes sociales, tu página web o cualquier tipo de contacto que quieras compartir con nosotros en la cajita de descripción de abajo para aquellas personas que han resonado con Irene, quieran tratarse con ella, conversar con ella, ahí van a encontrar todos sus contactos. Muchísimas gracias nuevamente, Irene, y A nos ti. despedimos. Hasta la próxima. Gracias a esas almas que nos han acompañado hoy. Adiós.